¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a esta sesión donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 31 del tiempo ordinario, que cae también el 2 de noviembre, día en que conmemoramos a los fieles difuntos. Le he puesto como título a este comentario: El que coma de este pan vivirá para siempre, y yo lo resucitaré el último día. Corresponde al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 a 58, que refiere una parte del discurso del pan de vida que Jesús pronuncia en Cafarnaúm. Comenzamos con nuestra oración inicial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedo a leer el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para la segunda misa de la conmemoración de los fieles difuntos. Evangelio de San Juan, capítulo sexto, versículos 51 a 58. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Antes de entrar en el comentario propiamente dicho, daré unas palabras sobre el contexto, tanto literario como teológico. Tengo aquí la estructura del discurso del pan de vida que abarca los versículos 25 a 71 de este capítulo sexto de San Juan. De los versículos 25 al 34 tenemos primero un diálogo preliminar entre Jesús y sus oyentes. Luego, el versículo 35 ya da propiamente inicio al discurso. Tenemos una primera parte del discurso en los versículos 35 a 47 que nos muestran a Jesús, verdadero pan del cielo, y la idea es que hay que creer en Él, o sea, creer en su palabra, en su mensaje y en su persona. La segunda parte del discurso abarca los versículos 48 a 59, donde se nos muestra a Jesús como Salvador del mundo, que entrega su carne. Finalmente, los versículos 60 a 71 contienen las reacciones de los grupos de discípulos. Mucha gente que al escucharlo se retira porque no entienden sus palabras o lo malinterpretan. Y finalmente, las reacciones de los discípulos, de los 12 apóstoles. En la primera parte de esta segunda sección del discurso de Jesús, que abarca los versículos 48 a 51, se retoman los temas surgidos de la evocación del prodigio del maná y la cita bíblica mencionada ya previamente en los versículos 31 a 35. La repetición literal de la expresión "yo soy el pan de vida", que ya aparecía en versículo 35, subraya la intención del evangelista de profundizar en la última parte de la cita aún no explorada, que trata sobre el comer.
es decir, el tema de la comensalidad. El pan del cielo les dio para que comieran, dice el versículo 31. 6 veces se menciona el verbo comer en esta parte del discurso. Lo tenemos en los versículos 49, 50, 51, 52, 53 y 58. Ahora procedo a hablar de matices del texto griego. El versículo 51 introduce esta sección del discurso. Comienza con una expresión solemne: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Eweimi ho artos hot zoon, ho ectu uranu katabás. La expresión implica una cristología desde lo alto en congruencia con el prólogo del Evangelio juánico, que nos decía pues que el Verbo había bajado, literalmente había descendido a la presencia del mundo, de los hombres, y había establecido su morada en medio de ellos. De Dios, quien es la vida, nos viene aquello que nos da la participación en su vida eterna, su pan, alimento de eternidad para nosotros, la persona del Hijo eterno. De aquí se entiende el resto del versículo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. De fondo tenemos el contraste entre Dios, dador de vida eterna, y el mundo, el cual de suyo es pasajero, temporal, incapaz de proporcionar eternidad. Quien desee vivir siempre tendrá que unirse a aquel que puede dar la vida eterna. Esto exige aceptar su palabra y decidirse por él desde ahora, dado que el Evangelio juánico se caracteriza por manejarnos también no solo una escatología futura, sino una escatología presente. Es decir, el destino eterno se va definiendo desde el presente, desde nuestra aceptación o rechazo del mensaje de Jesús. En el versículo 53, la carne y la sangre de Jesús deben entenderse como expresiones de su concreción y vitalidad divinas. El Señor no nos exhorta a un canibalismo, sino a una unión mística que es plena, total. El lenguaje de la comensalidad alude tanto a un proceso de asimilación como al banquete mesiánico que Dios ofrecerá al pueblo, según Isaías 25, versículos 6 al 8. En el versículo 54, Jesús promete que resucitará en el último día a quien se una a Él en su concreción, en su sarx, o sea, la carne, y vitalidad, jaima, que es la sangre. El tema de la resurrección, anástasis, era común entre los grupos apocalípticos judíos. Jesús usa deliberadamente este lenguaje para referir cuál será la acción definitiva de Dios en el día final: incorporar a los suyos a su vida, a la Zoe, mediante la transformación o transfiguración permanente de su condición natural en sobrenatural. Lo natural caduca y es limitado, lo sobrenatural será propio de lo eterno. En el versículo 56, Jesús aclara a qué tipo de alimento se refiere al hablar de la carne y sangre. Se trata de unirse a Él mismo y a su enseñanza para permanecer en Él. Enemoi menei. Sin embargo, esta permanencia será mutua. Él dice que también permanecerá en quien se le una, donde viene la expresión kago, que es la unión de las palabras kai y ego, y yo en auto, y yo en él también permaneceré. En el versículo 57, Jesús refiere el carácter misional de su ministerio. Así como el Padre que vive me envió y vivo por el Padre, quien me coma también vivirá por mí. Jesús ha sido enviado para comunicar la vida divina a quien se una a Él, a quien acepte su palabra y dirija su vida como expresión de unión con el Señor. En el versículo 58 remata el punto. Solo el don divino bajado del cielo puede otorgar la participación en la vida eterna. Nada del mundo, que es temporal y pasajero, puede propiciar eternidad. Por tanto, es urgente unirse a Jesús.
Ahora procedo con el comentario. Nuestro texto corresponde a la segunda parte del discurso. Cubre los versículos 52 a 59. Después de la revelación de la identidad de Jesús, en el versículo 51, los judíos reaccionan con una disputa, y Jesús explica lo que había anticipado. Se refiere al don de su vida para la salvación de los hombres. El discurso no es exclusivamente sobre la Eucaristía, ya que también trata sobre la fe en la persona y obra de Jesús, quien es el pan de Dios que da vida al mundo. En la comparación entre los efectos del maná y el pan vivo del cielo, Jesús se enlaza en la tradición de Israel al mencionar a los padres. Alude al hecho de que aquellos que comieron el maná murieron en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Esto viene referido en Números 14, versículos 20 a 23. El pan del cielo, Jesús, ofrece una vida que trasciende la muerte física. Jesús propone comer el pan del cielo como condición para obtener la vida. Así como el Padre dio vida al Hijo, Él es ahora el pan viviente. El versículo 51 marca el inicio del discurso más eucarístico, donde Jesús se presenta no solo como el pan, sino también como el dador del mismo. Su carne inmolada es el pan de la Eucaristía. Aquí el evangelista usa el término carne, sarx en griego, en lugar de cuerpo, soma, destacando el misterio de la encarnación, aludido en el prólogo en Juan 1:14. El comer el pan, que es la carne de Jesús, implica aceptar su lógica, es decir, su mensaje, su palabra, y también aceptar su entrega por los demás hasta el sacrificio total. El comer y beber resaltan la necesidad de asumir la vida y el sacrificio de Cristo para obtener vida eterna. Esta unión, en la que el creyente es asimilado por Cristo, se refleja en la fórmula de la inmanencia mutua, de permanecer en Él y Él permanece en el creyente, donde ya no son dos, sino uno solo, una unión con la esfera divina. El discurso es complejo y tiene diversas capas. A un nivel, el pan puede entenderse como la palabra de Dios que nutre al pueblo en su camino a la tierra prometida. A otro nivel, el pan representa el proyecto de Dios para cada creyente que confía en él. Finalmente, el pan se identifica con Jesús, el enviado del Padre, y comerlo significa aceptar su palabra y vivir en gratitud al Padre. El pan también puede referirse a la Eucaristía como un alimento que convierte a los creyentes en seres crísticos, dispuestos a entregarse por los demás, tal como lo hizo Cristo. Y con esto paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: alimentarse de Cristo es dejar que Él sea el principio vital de nuestra existencia. El Señor dice: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. No se trata solo de recibir un alimento espiritual, sino de asumir que toda nuestra vida tiene su origen y su sentido en Él. Así como el pan cotidiano sostiene el cuerpo, la comunión con Cristo sostiene la vida interior del creyente y la orienta hacia la eternidad. Comer de este pan es acoger su palabra, su modo de vivir, su entrega. Es permitir que Él se asimile en nosotros hasta que sea posible decir con Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. De ahí nace una espiritualidad de la dependencia amorosa. Cuanto más nos nutrimos de Cristo, menos nos bastamos a nosotros mismos. La verdadera madurez cristiana consiste en la vida en comunión, permaneciendo unidos al Hijo que nos comunica la vida del Padre. Segunda enseñanza: permanecer en Cristo es el camino para servir con amor fecundo. Jesús afirma: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta permanencia mutua es el corazón del discipulado. No es una unión pasiva, sino dinámica, que transforma al creyente en prolongación viva del amor de Cristo. El que permanece en él se vuelve signo visible de su presencia, testigo de su compasión y servidor de su reino. Así, la Eucaristía no solo es fuente de adoración, sino también de misión.
Quien participa del cuerpo y la sangre del Señor se compromete a ser en el mundo pan partido y vino derramado por los demás. Servir deja de ser un deber para convertirse en una consecuencia natural del amor recibido. Quien ha sido habitado por Cristo no puede sino amar y servir con la misma ternura y entrega del Maestro que lava los pies de sus discípulos. Tercera enseñanza, la comunión con Cristo nos impulsa a vivir una existencia transfigurada y esperanzada. Jesús promete, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esta esperanza no es evasión del mundo, sino su transformación desde dentro. Participar de la vida divina nos permite mirar el presente con ojos nuevos. La realidad ya no se reduce a lo que perece, sino que se abre a lo que perdura. El cristiano que vive en comunión con Cristo aprende a leer su existencia como un proceso de transfiguración. Cada gesto de servicio, cada acto de amor, cada dolor ofrecido se convierte en semilla de resurrección. Así la Eucaristía nos enseña a no temer la caducidad, porque en ella se anticipa la victoria de la vida sobre la muerte. El creyente que se alimenta del pan vivo se convierte en un testigo de esperanza, un servidor que transmite al mundo la certeza de que el amor de Dios tiene la última palabra. Y con esto pasamos a la oración final. Señor Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, que nos has redimido por la muerte y resurrección de tu Hijo, acoge con bondad a tus fieles difuntos que creyeron en el misterio de la resurrección y concédeles alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 31 del tiempo ordinario, que cae 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Espero que pueda servir a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.